Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. El propósito del Señor para darnos la salvación, salvos, sanos, para avanzar. La vida cristiana es un continuo avance. Yo quiero que recuerdes que todos vamos en crecimiento espiritual. Eso quiere decir que cada día vamos avanzando más y más en nuestra vida espiritual, vamos creciendo. Así que cuando el Señor Jesucristo toma nuestra vida, nos da la salvación, la sanidad y nos transforma. Es un proceso de avance. Nadie quiere quedarse detenido, ¿verdad? ¿Sabes lo que sucede cuando una persona se queda detenido? Comienza a decrecer, porque ya no hay avance. O te quedas ahí estancado y no avanzas y decreces espiritualmente. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, problemas que vienen, el enemigo tiene la oportunidad de atacar, de dañar nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, cuando nosotros nos estancamos. ¿Por qué? Porque ya no estamos avanzando en la fe, ya no estamos, nos quedamos ahí. Esto sucede casi siempre en la vida cristiana. Los cristianos que comenzaron con todo el fervor, con toda esa consagración al Señor, con toda la adoración a Él, con toda la expectativa de escuchar la palabra de Dios, en un momento dado quedan detenidos ahí. Y esta mañana vamos a aprender a ser libres de ese estancamiento, que lo único que hace es hacernos retroceder, porque ya no estamos caminando por fe, sino estamos detenidos. Y estamos detenidos mirando las circunstancias. Y cuando la persona mira las circunstancias, comienza a deprimirse, a angustiarse, comienza a dudar del poder de Dios. Pero esta mañana vamos a aprender cómo este proceso de avance que el Señor nos ha dado nos lleva a ser mejores personas en todas las áreas de nuestra vida, porque el propósito del Señor es hacernos triunfadores. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Así que el mensaje de esta mañana es: salvados, sanados para el avance. ¿Cuántos quieren avanzar? Bueno, y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Realmente el único que puede darnos un avance espiritual es el Señor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer todos atentamente desde el versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Qué tremendo cuando el Señor tiene un propósito con una persona. Cuando el Señor subió a Jerusalén, su propósito fue sanar a este hombre. ¿Qué pasa con este hombre? 38 años enfermo, toda una vida. Pónganse ustedes a pensar lo que es estar enfermo 38 años. Lo que dice la palabra es que él yacía con un grupo de gente igual, que estaban cojos, ciegos, enfermos ahí. Yo creo que él era el que más tiempo estaba enfermo. Ya 38 años estaba estancado por su salud, estancado por su vida espiritual. Porque si leemos el versículo 14, dice que el Señor le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así es que el hombre estaba allí. ¿Y qué era lo que esperaba él en un estanque? Todos sabemos que un estanque, ¿qué es un estanque? Es un reservorio de agua, del agua de la lluvia, o los israelitas lo hacían deteniendo el agua de un manantial, detenían el agua de un manantial y se hacía un estanque. Pero el agua de un estanque es agua guardada, es un agua que no tiene vitalidad, es un agua que no tiene fuerza porque está estancado, y todo lo que está estancado no tiene vida. Así que en este estanque alrededor de él estaban muchos enfermos y estaban esperando que descienda un ángel. Dice que descendió un ángel y agitaba las aguas. ¿Por qué el ángel tenía que agitar las aguas? Porque avivaba esas aguas que estaban estancadas para que pudieran sanar al que primero iba al estanque. Así que la gente que estaba allí estaba en expectativa. ¿Cuándo llega el ángel? ¿Cuándo llega el ángel a mover el agua, a avivar ese lugar para recibir sanidad? Yo creo que todos estaban a la expectativa. Y el momento que el que primero entraba era sanado. Pero este hombre, cuando el Señor tuvo un encuentro con él, este hombre había pasado 38 años sin poder alcanzar el estanque que era agitado por el ángel. Dice que el Señor lo vio acostado y supo cuántos años a veces nosotros pasamos estancados. ¿Cuántos años a veces dejamos que el pecado estanque nuestra vida? Nos quedamos inutilizados. Porque donde hay pecado, lo primero que afecta el pecado es el alma. Y luego viene el cuerpo. Y luego viene el entorno de nuestra vida. A veces no captamos la realidad de lo que el enemigo hace cuando él pone una tentación y luego un pecado en nuestra vida. Y caemos en el pecado y no nos damos cuenta que en ese mismo momento nos quedamos detenidos. Ya no hay esa gozo, esa alegría, esa vida espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado nos pone estancados, quietos, allí, sin vida. Yo quiero que recuerden que un ejemplo claro de estancamiento es el mar muerto, que dice la palabra. ¿Por qué le llaman mar muerto? Porque no hay vida ahí, porque es un agua estancada, está muerto ahí, no hay vida. Igual, cuando una persona deja entrar el pecado,
esa persona se queda ahí y no puede avanzar, porque el área espiritual que el Señor nos restauró, que nos dio vida espiritual, se quedó ahí. Entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ya no puede fluir para un milagro, para una bendición. Ya no puede el Espíritu del Señor, que está entristecido, mover, porque mientras esté el pecado, estamos ahí quietos, varados. Así que este hombre estaba en esa situación, pero llega el Señor Jesús y le dice: ¿quieres ser sanado? Y yo creo que eso está diciendo esta mañana a todos los que estamos aquí. ¿Quieres ser sanado? Pero no nos está preguntando solo de una sanidad física, nos está preguntando de una enfermedad del corazón, tal vez una falta de perdón. Es un pecado invisible, la falta de perdón no se ve. Por ejemplo, el adulterio se ve, cometiste adulterio y se ve que te metiste con un hombre, pero la falta de perdón es algo que no se ve. Lo puedes mirar, pero lo tienes en tu corazón. Y si lo tienes en tu corazón, de hecho te quedaste detenido. Así que el Señor le dice: ¿quieres ser sanado hoy? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque. ¿Qué estaba esperando este hombre? Y ¿sabes lo que pasa con nosotros? Que a veces cuando estamos estancados esperamos la ayuda de otro hombre y ponemos la mirada en otro hombre. Ojalá el pariente que tiene palancas en el gobierno me dé trabajo. Y pasamos esperando toda una vida, 38 años, toda una vida esperando que alguien nos mueva. Y yo quiero decirte, el único que puede movernos a la victoria es el Señor. El único que puede mover nuestra vida es el Señor. ¿Y qué pasa? Y cuando agite el agua, dice este enfermo, cuando se agite el agua, cuando ese avivamiento viene a esa agua para sanidad, otro va antes que yo y desciende antes que yo. ¿Pero por qué le sucedía esto? Mira que había muchos enfermos ahí, habían ciegos. Quiere decir que ellos no podían ver qué horas venía el ángel. Sin embargo, entraban a la fuente cuando era el agitar el agua, porque él estaba esperando que un hombre le ayude. Y quiero decirte, mi hermano, que en este tiempo de crisis, en este tiempo que ha venido la pandemia al mundo, los hijos de Dios estamos exentos de eso, si es que estamos en un avance espiritual. Pero si nosotros estamos detenidos por un pecado, estamos pasando lo mismo que pasa en el mundo. Así es que no es de admirarse que un cristiano esté sin trabajo. Si tal vez estás andando y cosas que no sirven, estás detenido porque el pecado te detuvo, estás estancado. Y sabes que la palabra estancamiento, a diferencia de estanque que acabamos de escuchar que era un reservorio de agua, es el de tener un proceso. Una persona que está estancada ha detenido el proceso de crecimiento espiritual. Mientras más creces espiritualmente, más unción, más poder, más avivamiento hay en tu vida. Tremendo. Mientras más. Ahora, Jesús le dijo: levántate. Y es la primera palabra que significa que el Señor le perdonó. Porque cuando Él nos perdona, Él no quiere vernos todavía desanimados y tristes, sino Él quiere que nos levantemos con gozo y con alegría y digamos: sí, Señor, heme aquí, aquí estoy yo, envíame a mí. Esos son los primeros pensamientos que vinieron a mi vida cuando el Señor me dio la salvación. Tal agradecimiento de que el Señor me haya sacado de esa vida de pecado y de esa vida de pobreza y de esa vida de enfermedad que yo estuve. Que tuve tal agradecimiento y le dije: heme aquí, Señor. Porque lo primero que el Señor hace cuando te salva, te levanta. Y toma tu lecho. Toma tu lecho y anda. Anda, sigue andando, sigue prosperando, sigue creciendo en la vida espiritual.
Dice: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, anduvo. Ya no se quedó detenido ahí, se levantó inmediatamente. Y quiero decirte una cosa, mi hermano, que cuando una persona viene a la casa del Señor, lo primero que tiene que disponer es su corazón. Y por eso es que nosotros ministramos con armas espirituales. La arma espiritual de la alabanza, para quitar lo que estaba obstruyendo que tú puedas fluir. Escuché a un pastor que decía: ninguna persona puede fluir en el Espíritu si está angustiada. Y por eso la palabra de Dios dice: echando todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene buen cuidado de vosotros. Si yo llegara a predicar con una carga, no podría el Espíritu de Dios fluir. Lo mismo sucede para los que están escuchando. Si tú estás aquí cargado y estás pensando y estás dándote ahí la vuelta con algo que te ha pasado, no puede el Espíritu de Dios fluir, entrar a tu espíritu. Porque la palabra que es dada, que fue dada a este hombre, no le tocó solo su cuerpo físico, le tocó su espíritu. Y cuando Dios te da una palabra al espíritu, de seguro hay un milagro. De seguro hay un milagro. A veces nosotros decimos: ¿por qué algunos son sanados? Nosotros decimos: ¿por qué si el pastor está orando por tantos enfermos, solo algunos son sanados? ¿Y sabes cuál es la causa? La causa es que la persona que está totalmente conectada a Dios en el Espíritu es la que recibe la palabra de sanidad. Pero la que está desconectada, como dije hace un momento, por algo que tienes ahí, o porque viniste solo con el propósito tal vez de cumplir el domingo, pues no vas a recibir. Porque Dios Espíritu envía su poderosa palabra a tu vida, y esa palabra es espíritu y es vida. Produce la palabra. Entonces esta palabra fue la que tocó la vida de este hombre. Y por eso es que instantáneamente él se levantó. Esto fue un milagro instantáneo. Y cuando tú recibes la palabra, siempre piensa: quiero que mi espíritu sea el que reciba, mi interior, mi ser interior. No solo mis oídos físicos, mi ser interior. Entonces la alabanza rompe esas cadenas que viniste trayendo, esas ataduras, esas circunstancias que te estaban anulando, digamos así. Y luego la adoración te conectó con Dios. Ahora que estás listo, ahí viene la palabra a tu espíritu. Y si la palabra viene a tu espíritu, ahí viene el proceso de cambio y de avance. ¿Por qué algunos dicen tanto que oye la palabra y no cambia? Tú has visto gente que no cambia. Están en la iglesia, están en los cultos, están en enseñanzas bíblicas, pero no hay cambio. Porque todo lo que reciben es externo, no interno. El proceso de transformación del Espíritu Santo es cuando tú recibes a tu espíritu la palabra. Cuando tú dices: yo creo a esta palabra de sanidad, yo creo a esta palabra que me está diciendo: no más estancamiento en mi vida, ya no más, ya no más. La vida pasa tan rápido. Aún gente tan joven pueden ir ya a la eternidad. A veces decimos: bueno, todavía tengo muchos años para estar aquí. Nosotros vimos lo que pasó la semana que, como le mataron a un chico tan próspero, espiritual y físicamente. A la edad de 36 años, él nunca pensó irse a la presencia del Señor. Entonces, lo que quiero decirte es que nosotros debemos procurar avanzar todo el tiempo, porque esa es la manera que Dios nos va a prosperar. Si estás detenido, nada va a pasar. Y ahí vas a ver que no hay cambio en tu vida, tampoco va a haber cambio en tu trabajo. No hay cambio en tu corazón, tampoco va a haber sanidad en tu cuerpo. Eso es lo que el Señor le dijo a este hombre.
mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Qué podía ser el algo peor que podía venir a este hombre? Ya 38 años estancado. Entonces, lo que le estaba hablando el Señor, que podía perder la salvación. Podía perder la salvación. Así que vamos a mirar cómo nosotros podemos detener el cauce de este avivamiento que debería estar en la vida de cada persona, de crecimiento, de transformación. Y lo primero que vimos fue el pecado. La segunda cosa está en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a mirar, tenemos que conocer qué puede detener el avance de una persona, pero también puede ser el avance de una iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Es tremendo, pero este es un pecado en la iglesia. Porque el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia. Está diciendo cómo puedo yo darles un alimento mejor, avanzar, algo más. Si solo con la leche espiritual tengo que estarles dando, porque hay guerra en ustedes, hay celos, hay envidia, hay división. Una persona que no es madura siempre va a tener conflicto en su casa, conflicto en la iglesia, conflicto en el trabajo. ¿Cómo va a irle bien? Se ha separado del espíritu y está andando como una persona carnal. Y el Señor lo que quiere, que nosotros andemos como personas espirituales. Porque hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios viviente. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona detiene el fluir del Espíritu Santo. Puede que tenga un ministerio, está dirigiendo un ministerio, pero el ministerio se llenó de celos, de contiendas, de divisiones, se acabó. ¿Por qué? Porque ya la persona no está obrando por el poder del Espíritu, sino está obrando por la carne, está siendo carnal. ¿Y cómo puedes trabajar en tu casa? ¿Cómo puedes trabajar? ¿Cómo puedes estar en tu casa bien? Si hay contiendas, hay celos, hay envidias, hay peleas entre esposos. Ahí está el estancamiento. Quedas estancado, sin poder avanzar, sin crecer espiritualmente. Esto es lo que pasó en la iglesia de Corinto. ¿Sabes que esta iglesia, si tú lees todo el libro de Corintios, te vas a dar cuenta que era la iglesia que comenzó con un tremendo avivamiento? Los dones del Espíritu, las manifestaciones del Señor, los dones de sanidad, los de palabra de profecía. Pero eso pasó. ¿Por qué la iglesia bajó? Se estancó. Y el Señor quiere que nadie se estanque, porque tiene un propósito grande para tu vida. Ahora tú puedes decir, cada vez que la pastora habla, dice que voy a tener algo grande. Sí, es verdad. Siempre doy testimonio en mi propia vida. Van a venir cosas grandes, pero ten cuidado de no dejar entrar el pecado, porque el pecado te va a estancar. Y por la más buena voluntad que tú tengas de seguir dirigiendo algo, no vas a poder. Tu trabajo no va a prosperar. Una persona estancada que no avanza no va a ser útil. Tu familia no va a poder avanzar. Peleas, guerras, conflictos entre hermanos.
entre hijos y padres, estancados. ¿Qué era estancamiento? Era detener un proceso. Estás deteniendo el proceso de transformación que el Señor quiere hacer en tu vida. Y no puedes avanzar. Entonces, cualquier palabra que escuchas en la iglesia de que el Señor tiene un propósito para ti, tiene un gran propósito para ti, mi hermano. Pero no va a suceder mientras tú estés detenido espiritualmente. Y cuando ya tú consideres que mejor es vivir en santidad, porque ahí puedes crecer y avanzar, entonces se cumplirá el gran propósito del Señor. Estamos viendo el segundo punto. Primero era el pecado personal, ¿no? ¿Qué pasó con este hombre? Segundo, el pecado en la iglesia. Tercero, dejaste algo muy importante. A veces sin darnos cuenta, dejamos el primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Yo te digo sin darnos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor nos bendice y nos da una casita, o nos da un carrito, o nos da un buen trabajo, el corazón se va tras eso. Se va tras la casita. Tengo que estar primero en mi casita, arreglarle, estar ahí. Ya no vas a la iglesia. Es que mi casita tengo que acabar de decorarla. Te di un carrito. No, es que el domingo hay que ir a pasear en el carrito. Y ya no vas a adorarle al Señor. Recuerda cuál era el propósito por el cual el Señor sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto para que fueran a adorar al Señor. Ese era el propósito. Entonces nosotros hemos sido sacados del pecado, de la corrupción, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué pasa? Como dije hace un momento, dejamos el primer amor. Y aquí el Señor dice en su palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor a Dios que te hacía quebrantar en la adoración. Ese primer amor que te hacía querer dar testimonio a todo el mundo de que Él te salvó. Ese primer amor que te hace vivir en un avivamiento. Quiero leer la palabra porque el Señor me va a hablar a través de ella. Ese primer amor que te hace ir a la oración. Quiero tener un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Y qué te quitó ese primer amor? Como dije hace un momento, sin darte cuenta, el trabajo. No es que tengo que trabajar el domingo, porque si me dieron la oportunidad de trabajar el domingo, ese fue el diablo el que te dio la oportunidad para apartarte de la adoración. Entonces, lo primero es el amor a Dios, el primer amor. Ese primer amor, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, recién en la salvación, ay Dios, gracias, me sacaste de la desesperación y de la angustia. Y yo te amo, mi Señor. Hermanos, es tremendo, pero muchos han dejado ese primer amor. Porque muchas cosas distraen el corazón del hombre. Pero lo que el Señor quiere es que tú le pongas primero a Él. Porque solo con Él tú puedes adelantar, tú puedes avanzar, tú puedes ir para adelante. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Es una caída. Imagínate tú, las cosas naturales están a ras de tierra. Aquí tengo un hermoso púlpito, pero esto es material. Un trabajo es algo de tierra, de la tierra, o sea, es para suplir nuestras necesidades, pero ¿quién es el autor de la bendición de ese trabajo? Dios. Entonces has caído de lo que es espiritual y eterno
a lo que es materia. Te deslindaste del Señor. Entonces el Señor dice, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? No es que hoy vas a decir perdóname Señor y te vas a la casa y vuelves a repetir la historia mañana. El arrepentimiento es una decisión del corazón de acá adentro, es una decisión. No voy a volver a retroceder de la fe. No voy a retroceder de buscarte a ti en primer lugar, ponerte a ti en primer lugar. No voy a poner las cosas en primer lugar. Yo voy a poner a mi Creador en primer lugar, no a las cosas creadas por Dios. Y dice, haz las primeras obras. A ver, ponte a recordar qué pasó cuando recibiste a Cristo. Esa hambre de Dios. Recuerda las primeras cosas, los primeros tiempos. Ay, Dios mío, yo no sabía esto. Qué hermoso lo que estoy aprendiendo. Esas son las primeras obras. Me voy a la iglesia, iba yo. Martes, reunión de mujeres. Miércoles, el culto. Jueves que había reunión de la Biblia, enseñanza a la Biblia. Viernes que había un culto de preparación. Domingo, yo estaba todos los días en la iglesia. Primeras obras, primer amor. Y dice, si no te arrepientes, dice, por si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa el candelero? La luz, el espíritu que te da revelación. ¿Cómo tiene revelación de la palabra sin el candelero? ¿Cómo tiene revelación para que crezcas espiritualmente y tengas una fe viva? Ya no hay. Ahora, aquí hay tres cosas con las cuales vamos a salir del estancamiento. ¿Quieren aprender eso? Pues el Señor siempre nos da el remedio para las cosas que han venido. Y vamos a 1 de Timoteo capítulo 1. Aquí hay un remedio. Aparte de este arrepentimiento, quiero volver a ser esa persona que comenzó la vida cristiana. Y Timoteo, 1 de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Escucha lo que dice la palabra, está hablando el Señor. ¿Sabes que todas las cartas que escribió Pablo eran revelación de Dios para las iglesias? Entonces aquí él está hablando a Timoteo, que era el pastor de una iglesia y que había sido discípulo de Pablo. Y lo dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La primera cosa para salir del estancamiento, aparte del arrepentimiento de haber dejado el primer amor, es la fe viva. Una fe no fingida. Escucha una cosa, mi hermano. El Señor no nos da avance porque solo traemos la Biblia a la iglesia y venimos a sentarnos. Él nos da avance por la fe, porque la fe, dice la palabra, que no tiene obras, es muerta. La palabra de Dios nos lleva a este momento a Santiago, capítulo 2, versículo 17, y dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma.
si es que tú recibes la palabra del perdón y no te reconcilias con tus hermanos, es una fe muerta, porque no tuvo la obra de reconciliación. ¿Sí me entiende? Es una fe muerta, no sirve, es una fe fingida. Tú dices, sí, Señor, pero llegas a tu casa y dices, no me voy a reconciliar, ellos me hicieron daño. Ellos me hicieron esto, el otro. Entonces, ¿qué sucede? Que es una fe muerta. Esa fe no produce nada. Es una fe fingida. Y la primera cosa que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recordando la fe viva de tu abuela, de tu mamá, y espero que también en ti. Ahora, escucha una cosa. Dice claramente aquí, esa fe viva, en el versículo 18, dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando la persona le cree a Dios, de hecho, obra. Escucha una cosa, ¿por qué tú crees que en iglesias, especialmente las iglesias que, por ejemplo, en Corea, en la China, ¿a quién adoraban ellos antes? Al Buda. Ellos no conocían de Jesucristo. Toda la doctrina del Señor Jesús, de la salvación, para ellos es nuevo. Entonces, cuando ellos escuchan que el Señor da palabra de sanidad, ¿qué hacen los coreanos? Se impulsan de su silla de ruedas y comienzan a caminar por la fe en Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros? Como tuvimos un trasfondo religioso acerca de Jesucristo, entonces alguien nos dice, usted está sano, y no tomamos impulso para recibir la sanidad. Nos quedamos temerosos sentaditos ahí, y ahora y si no camino, y ahora y si no camino, pero ¿y lo que Dios te dijo? ¿Qué es lo que te dijo? Está sano. Entonces tú tienes que ponerte de pie y usar tus miembros de tu cuerpo que han sido sanados. Porque esa es la fe viva. Esa es la primera cosa que el Señor le dice a Timoteo, fe viva. La segunda cosa le dice, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo es eso que Pablo puso sus manos sobre Timoteo para que haya fuego? Claro que sí. El apóstol Pablo ponía manos sobre las personas para que reciban la llenura del Espíritu Santo. Y ahí viene el fuego. Pero a veces el fuego comienza a extinguirse, a apagarse. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bebiendo del agua de esa fuente de poder que es Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Diciendo, ve tu palabra, la palabra, aquí tienes que beber, aquí, en el que cree en mí. Venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y fuego del Espíritu Santo. Fuego del Señor. Esa es una poderosa presencia del Espíritu. Entonces, para que tú seas ahora libre de ese estancamiento, tienes que avivar el don, el regalo del Espíritu Santo.
Señor, ven a mi vida y lléname con tu presencia, con tu poder. Voy a beber de tu palabra. Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y vamos al tercer punto. Siendo guiados por el Espíritu Santo. Aquí le dice algo en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tienes que avivar el don que hay en ti. Pero hay una cosa, ¿sabes por qué viene la cobardía en nuestra vida? Porque no hay dirección del Espíritu. Tú no quieres avanzar, no hay dirección. Si no hay dirección de Dios, tú eres cobarde. La cobardía viene cuando no hay dirección de Dios. Y vamos a ese versículo clave, Romanos capítulo 8. Entonces están aprendiendo aquí. Mira lo hermoso que es la palabra en Romanos capítulo 8. Nos dice que nosotros, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guianza del Espíritu Santo para hacer las cosas es muy importante, porque si no, tú te vuelves un cobarde. Lo que le dijo el apóstol, aviva el don que hay en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Una persona llena del Espíritu está llena de poder, de autoridad, porque es una persona valiente. ¿Por qué? ¿Qué te hace valiente? La dirección del Señor. Que si el Espíritu del Señor me hubiera dicho hace 9 meses, ya opérate del pie, yo me hubiera ido a operar del pie, pero Él no me ha dicho todavía eso. Yo lo que anhelo y espero es un avivamiento mundial. Cuando yo tomo los sobres para poner el diezmo, mi diezmo, pido por un avivamiento mundial. Quiero ver ese avivamiento mundial. Quiero ver multitudes de gente cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Quiero ver todos los domingos aquí, los miércoles y los días de oración, a Él aquí. Él presente. Lo que más le pido es su presencia, y aquí está el Señor, porque todo lo que pedimos recibimos, y si le pido que Él esté, Él está. Presencia. Amén. Entonces, dice, mira lo que repite aquí el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, que es igual que cobardía, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Papito Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es tremendo, eres una hija y un hijo de Dios. El Espíritu nos da testimonio. Ahora, si somos hijos de Dios, ¿por qué permites que el enemigo te estanque? ¿Por qué? ¿Por qué pasas tu vida, 38 años era aquí del hombre, muchos años estancado? ¿Por qué si eres un hijo de Dios no avanzas en la transformación? ¿Por qué no dejes el primer amor? No dejes de fluir en el avivamiento. Aviva el don que hay en ti. Aviva el poder del Espíritu. Ven y bebe del agua, de la fuente de agua viva que es el Señor. Y luego, para que no entre la cobardía en tu corazón, para que no entre el miedo en tu vida, pide dirección al Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, tengo en mi mente, ¿sabes qué? Muchas veces el Señor pone pensamientos grandes en nuestra mente, pero la cobardía nos hace quedar detenidos. Y uno tiene que decirle, guíame, Señor, que estos pensamientos que tengo, si son de ti, sean una realidad, porque todo lo bueno quieres para mí. Así es que voy a avanzar, porque sé que el Señor me está
respaldando, porque soy una hija de Dios. Amén. Y vamos a terminar. Y volviendo a Timoteo, luego le dice, Pablo le dice a Timoteo que no tenga vergüenza o no te avergüences. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús. Escucha, hermano, en este momento hay mucha hambre y necesidad de gente. Quieren conocerle a Cristo. Solo del testimonio del Señor. Solo dile, el Señor está vivo, está aquí. Su reino no tiene fin. Su reino sigue moviéndose. Él sigue reinando. Él es el autor de nuestra vida. Así que un testimonio a otra persona. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vas a ser un instrumento de Dios para la salvación de esa persona. No temas. Habla con los que están al lado tuyo. Háblales del amor de Cristo, háblales de la salvación. No te avergüences de dar testimonio de que Cristo está vivo y de que Él te salvó y de que Él te sanó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que cierres tus ojitos. Quiero que medites en lo que has dejado de hacer. En el primer amor, Él dice, vuelve a hacer las obras, las primeras cosas. Medita. Y también piensa, ¿qué es lo que te detuvo en tu andar, en tu avance? ¿Qué te detuvo? ¿Qué? Escucha, no le des importancia a esos pecados de celos, de envidia. Esa es la trampa del enemigo. No. Eso ya no es para ti, porque tú fuiste limpiado por la sangre de Cristo, porque tú ya no eres una persona natural, eres una persona espiritual. Así que cuando venga una situación en tu hogar, cuando alguien te quiera hacer problema, cédele. El Señor Jesucristo dijo, si alguien te da una bofetada, muéstrale la otra mejilla. Lo que el Señor estaba diciendo, no participes en lo que te hace. Si alguien habla mal de ti, si alguien te tiene envidia, no le des lugar al diablo. O sea, no dejes que eso entre en tu corazón, porque eso te ha detenido en el avance y te has quedado estancado. Vuélvete a las primeras obras que hacías cuando recibiste al Señor. Qué hermoso entusiasmo que estaba en ti, el Espíritu fluyendo. Y luego la palabra dice que tengas una fe viva, no fingida. Créele al Señor todo lo que Él te dice hoy. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando yo recibo una palabra del Señor, la repito y la repito y la repito. En mi corazón le digo, ay, tú me dijiste esto, tú me dijiste. Y eso sucede. Ahora comienza a decirle, tú me dijiste, Señor. Y ahora también como aviva el don. Vuelve ese fuego del Espíritu a estar en tu vida. Vuelve ese fuego del Señor. Ese fuego, ese avivamiento, ese poder del Espíritu Santo. Y para que nada te acobarde, pide la dirección al Espíritu. Habla con el Señor. Espíritu Santo, guíame, porque yo esto no lo conozco, pero tú sí. Y tú sabes lo que va a pasar mañana, así es que guíame en esto. Yo no me voy a tomar la delantera, voy a esperar tu guianza. Y sabes que cuando Él te guía hay paz en tu corazón. Esa es la señal.
cuando hay paz en tu corazón, cuando sientes gozo, cuando el Espíritu te dice algo nuevo en tu trabajo, una nueva forma de trabajar, y tú le dices: Señor, pero guíame tú, porque si tú no me guías, yo no doy un paso adelante. Guíame, y vas a sentir un gozo y una alegría, porque Él te está diciendo: sí, avanza, yo te respaldo. Y Él te da testimonio de que eres una hija y un hijo de Dios. Así el Señor te está hablando aquí. Y no te avergüences de hablar a otros de Jesucristo. No te avergüences de decir que el Señor te dio la salvación. Eso es lo que el Señor quiere. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones: miércoles 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra; sábados 15:30, reunión de jóvenes; domingos 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.